¿Por qué las personas tienen tanto miedo de dejar sus trabajos? Sabiendo que, bueno, no sabiendo, de pronto teniendo en consideración que afuera pueden haber mejores opciones, mejores opiniones, mejores oportunidades. Entonces me refiero a esto porque hemos visto en nuestro ambiente laboral que hay personas que trabajan por cierta cantidad de dinero, seguramente empezando, pero quienes ganan casi el triple de dinero que eso, pues obviamente tienen la experiencia, pero son oportunidades que están allí afuera y las personas tienen miedo de ir a explorarlas. ¿Por qué creen que sucede esto? Yo diría también que obedece al hecho de que muchas personas no saben apreciar su trabajo o no valoran, no se valoran en sí mismas, porque digamos, el hecho de que a uno le paguen un salario mínimo por una profesión y que esté conforme con eso, bueno, ya es otro tema de si hay oportunidades laborales para iniciar aceptables o no. Pero digamos que usted se estanque en un trabajo y no sepa valorar que usted no vale 1 millón de pesos y esto, porque usted tuvo que estudiar una profesión, tuvo que esforzarse, gastar tiempo y todo, para que se mantenga con ese pensamiento de, no, es que tengo estabilidad económica en este momento porque me están pagando mensualmente tanta cantidad de dinero. Entonces creo que ese concepto de, primero, no valorarse y segundo, de la estabilidad económica hace que uno tome esa clase de decisiones. En ese caso también tiene mucho que ver, es más, no es tanto no valorarse porque las personas sí lo saben, saben cuál es su valor, sino también hay que tener en cuenta otros factores como lo es la competencia en ese campo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hay un, seguramente muchas personas aquí escuchando tienen algún conocido que es un diseñador gráfico de alto calibre, son personas con muchísimo talento, pero pues no hace falta sino salir a buscar en el mundo y hay demasiadas personas que tienen ese talento también, incluso a veces mejor, y para destacar en este tipo de cosas hay que ser excepcional. Es lo que comentábamos en pasados podcasts, que si tú quieres hacer lo que todo el mundo está haciendo, pues tienes que ser excepcional, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro que estoy leyendo de MG DiMarco, de Millionaire Fastlane, él dice la analogía entre una autopista libre y una autopista con tráfico. Obviamente ya habíamos partido de que el automóvil somos nosotros. Ahora, ¿en qué autopista queremos conducir? ¿En la que está libre y podemos pisar el acelerador a fondo? ¿O en la que estamos en un alto tráfico, en la que para poder adelantar tenemos que ser muy buenos manejando y tenemos que, ¿saben? Entonces como que hay muchos factores. No es tanto que no te valores porque un Lamborghini en un estancamiento o en un trancón, aquí como les llamamos en nuestro país, realmente no tiene mucho margen de mejora a donde ir. No hay una pista clara. Pero digamos si usted está conforme con que le paguen 2 millones, pero muchas personas saben a conciencia que usted tiene mucho talento, pero usted asume su valor, ¿no? Asume que 2 millones es suficiente para usted. En esos casos que... Hay algo psicológico muy importante que es comenzar a poner en números nuestro valor. Y creo que es algo que no solamente se ve en los trabajos, ¿no? Solemos pensar que la persona que gana más tiene más valor. Pero si nosotros nos ponemos más específicos, más detallistas, vemos que es un fenómeno que realmente ocurre todo el tiempo. En las redes sociales, por ejemplo. Las personas publican una fotografía y el valor de esta persona está medido por la cantidad de likes que reciben. Es una dopamina que pues puede poner en manifiesto cómo vive la sociedad hoy, ¿no? Entonces yo creo que sí, es importante no dejarse llevar por ese número, pero es también la importancia que le das al dinero, depende mucho de tu perspectiva, porque si tú solo piensas en tu dinero, pues obviamente cuando llegas a ganar, no sé, 500, $200 en un trabajo, pues vas a tener problemas de autoestima y ahí vas a empezar a cuestionarte cosas y cuando ves que hay otra persona que hace exactamente lo mismo que tú, incluso menos, allá afuera o en otro trabajo, ganando $1000, casi el doble o en ocasiones el cuádruple, pues te empiezas a cuestionar mucho más y en lugar de salir a tomar la oportunidad, como que te estancas en un agujero de negatividad, ¿no?
Entonces también es ese valor realmente, si eres consciente del valor, pero te dejas llevar por esto, por el dinero, por de pronto en las redes sociales, por la fama, muchas cosas. Yo creo que es más por el miedo. Es porque las personas creen que dejar sus trabajos es salir y de pronto durar 3 meses sin encontrar empleo o con que voy a pagar mis cuentas de este mes porque todos vivimos con la tendencia de estar al borde de la quiebra A los cheques de la quiebra. continuamente. Entonces, pues digamos, abandonar un trabajo sin la seguridad de que uno ya al otro día va a estar en otro o en 15 días por mucho, no sé. Entonces da miedo, da muchísimo miedo y además, ¿qué tal que en otra empresa no seamos valorados? ¿Sí? Y con lo que nos han enseñado, digamos, desde siempre, desde la era industrial, digamos, tenemos que mantener un trabajo y escalar dentro de esas empresas para poder ser exitosos, es lo que nos han enseñado. ¿Y qué pasa cuando uno empieza nuevamente en una empresa? Se siente uno otra vez abajo de toda la pirámide jerárquica que exista en dicha compañía. Digamos, yo siento que es más el miedo de nunca lo voy a lograr o de yo no voy a conseguir un trabajo mejor o no me van a pagar mejor o cómo voy a pagar las cuentas de estos meses. Tiene que ver más para mí con el miedo. Es el miedo. Claro, y hay un punto y es que el primer escalón en una empresa puede ser de $200, pero es que la gente obvia que el primer escalón en otra empresa puede ser ya $500. Y están como no solamente infravalorando el estado en el que están, también están respondiendo a la comodidad que tienen, a su zona de confort, a la incapacidad de salir de allí, de probar cosas nuevas y de empezar de cero en otros caminos. Porque no solamente estamos condicionados a pensar que lo más arriesgado es salir y dejar el trabajo botado y a la incertidumbre y buscar, ¿no? Porque nosotros somos responsables, no deberíamos tener ese miedo. El dilema es que estas personas, o bueno, en general, porque uno también solía pensar así, no están viendo las oportunidades y no están viendo las cosas como realmente son. Y es que lo arriesgado, lo verdaderamente arriesgado, es quedarse en el trabajo. Y tenemos que estar listos para tener dinero. Digamos. Muchas personas siempre decimos, todo se soluciona con más plata. Necesito más dinero, necesito ganar más, siempre es ese afán, ¿no? Y va uno a ver personas que ganan más, que uno dice, uy, ojalá yo tuviera ese puesto, y muchas de ellas uno les pregunta, bueno, ¿usted cómo distribuye su salario? No sé. No, la verdad es que no me alcanza, la verdad es que no me da, o sea, y uno dice, venga, pero si yo vivo con 3 veces menos, 4 veces menos y vivo muy bien, ¿usted por qué no? Porque con ese ingreso no puede hacerlo. Y es porque las personas creen que es solo tener más dinero, pero hay que estar listos para eso. Y eso lo demuestran todas las estadísticas que busquen. Por ejemplo, los ganadores de la lotería, ¿qué pasa? Y eso es un ejemplo que digamos ya está muy resonado por todos lados, porque es así, un ganador de la lotería casi vuelve a estar como antes o incluso peor en menos de 4 o 5 años. ¿A qué se debe eso? ¿Sí? Ahora yo siempre le he hecho una pregunta a la gente que siempre dice, no, mi sueño es tener plata, mi sueño es tener plata. Yo le digo, bueno, ¿y qué haría usted si yo mañana decido regalarle 10 millones de dólares? No saben qué hacer. De una vez dicen, no, yo me compro el carro del año, me compro la mansión, le pongo a vivir bien a mis papás, no sé qué. Y va uno a hacer cuentas y ni con 10 millones de dólares les alcanza. Y yo le digo, bueno, listo, digamos que le alcanza para todo eso. ¿Qué va a hacer los meses que siguen cuando tenga que pagar impuestos de ese vehículo, impuestos de esa casa, la gasolina, mejor dicho, o sea, lo único que hizo fue adquirir más gastos, pero nunca adquirió nada que lograra mantener ese dinero o incluso aumentarlo. Entonces, la realidad es que ninguno de nosotros o muchos no están listos para tener dinero. Entonces, primero hay que prepararnos para mí, físicamente y mentalmente, para poder recibir eso de la manera correcta. Eh, Me hizo recordar una experiencia que tuve con... Se ganó 10 millones de dólares. No, ni siquiera es de ganar ni nada. Es que tenía una plática, estaba preguntándole a un jefe que tenía en un antiguo trabajo acerca de sus estudios, acerca de su vida en general. Y llegué a un punto de la conversación que le dije, bueno, pero es que la maestría es demasiado cara, ¿no? Y él me dijo, pues depende de tu termostato financiero. Y yo, pues era la primera vez que escuchaba este concepto y me pareció bastante curioso, porque ¿qué es eso del termostato financiero? Y es como
La capacidad que asumes para básicamente ponerle un valor de lo que puedes manejar en cuestiones monetarias en tu vida. Entonces yo asumo que esto también juega un poco con el subconsciente, ¿no? Yo digo, no, o sea, para mi vida mi termostato financiero es 2 millones, entonces asumo que todo lo que haga va a estar con un flujo de dinero de 2 millones de dineros. Pero para otra persona puede ser un termostato financiero de 100 millones de pesos, o sea, la capacidad de qué puede hacer con ese capital que en verdad proporcione valor. Entonces él me dijo, bueno, y pues usted, ¿qué termostato financiero tiene? Y ahí esa pregunta también me dejó, porque pues todos creemos que siempre la respuesta es, no, si gano 100 millones de pesos es suficiente para mí porque puedo administrarlos y todo, pero hasta que no convierta eso en un modelo de vida que en verdad necesite esos 100 millones de pesos, mi termostato financiero va a ser de 1 millón de pesos. Y todo lo que haga en mi vida va a estar condicionándose poco a poco a ese 1 millón de pesos. Entonces por eso iba un poco más al principio la premisa del valor de la persona, porque yo considero que si nosotros eh, tenemos un modelo de vida que en verdad necesite esa cantidad de dinero, vamos a apuntarle hacia allá. En cambio, si yo inconscientemente, es que el inconsciente es tremendo, ¿no? Si inconscientemente estoy condicionando mi modelo de vida a 2 millones de pesos, créame que solo voy a manejar 2 millones de pesos por el resto de mi vida. Entonces, Sí, exactamente. Es muy interesante ese concepto del termostato financiero. Me parece curioso que diferentes personas suelen llamar un mismo concepto de múltiples maneras, ¿no? También es parte de la personalidad de la gente. Incluso vemos como tener estos conceptos puede hacerlos más memorables para los demás. Y creo que por eso muchos libros tienen éxito, pero el punto. El termostato financiero, como lo entiendo, no sé, me corregirá, es una mezcla entre inteligencia financiera e identidad personal. Porque si tú tienes una identidad personal en la que ves el dinero como, mejor dicho, lo más superficial del mundo, seguramente cuando empieces a ganar mucho más dinero, empieces a gastar de la misma manera mucho más dinero. Para muchas personas, si nosotros preguntamos cuánto es para ti mucho dinero, te van a empezar a decir, para mí mucho dinero, $10,000 al mes, $20,000 al mes. Y sí, puede ser mucho dinero, pero vemos como quizás al futuro esta persona, el límite, el tope, van a ser esos $10,000 al mes, porque su mente ya está condicionada a ese valor. En cambio, si tú dejas de ver el dinero como un número, una cifra, sino como algo ilimitado, más bien como el conocimiento que tú adquieres, como una respuesta directa a lo que tú aprendes, una respuesta directa a lo que tú has experimentado en la vida y a tus errores, pues quizás el dinero se convierta en algo ilimitado para ti. No tiene límite. Y por eso es que muchas personas han demostrado y han demostrado en cifras que este límite es inexistente, no existe. El límite lo pones tú en tu cabeza. Entonces, ¿cómo es que estos millonarios han logrado generar tanto dinero? Pues seguramente ellos no pensaron que hubiese límite. E incluso muchas veces llegaron a sorprenderse para bien. Dijeron, no, pues mi límite es $1,000,000 al mes. Y eran personas que quizá no tenían el estilo de vida para poder llegar a eso, pero empezaron a trabajar en sus proyectos y comenzaron a alcanzar esa cifra. Y ven que las cosas se hacen realidad y se ponen a escribir libros y nos los venden a nosotros, que también vamos al mismo camino. Entonces, es cuestión de identidad y también de inteligencia financiera, porque si tú tienes la identidad de que sí es posible ganar tanto dinero, pero empiezas a gastarlo mucho también de esa misma manera como el que gana la lotería, porque el que gana la lotería compra un boleto pensando que puede ganarlo. Y efectivamente cuando lo gana se da cuenta y se choca con el muro de que no tiene la inteligencia financiera para administrar todo ese contenido, todo ese dinero. Por eso es que ahí empieza como a caer, ¿no? Es un conjunto de ambas partes, ese termostato financiero está interesante.
No, y es que el dinero es un concepto muy abstracto, o sea, como decir el tiempo. O sea, el dinero no lo inventamos nosotros para mantener el control. De hecho, yo he dicho que el dinero es la nueva forma de esclavitud de nuestro tiempo. Porque hoy en día la gente ya ha dejado de creer, ha dejado de amar, ha dejado bueno, de creer en muchas cosas que son humanas, solo por trabajar por dinero. Todos en nuestras vidas ya tenemos el sueño de mucho dinero, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta que tal vez por ganar un poquito más, trabajamos más. Que tal vez por, no sé, comprar el carro que tanto nos gusta para que todo el mundo lo vea, ya de esa manera, entonces ya tenemos que todo nuestro trabajo enfocarlo directamente, todos esos ingresos hacia pagar ese carro. Si yo digo, venga, ¿será mejor qué será mejor o peor? ¿Andar en transporte público o andar en un carro que me quita todo mi dinero todo el mes? ¿Sí? Entonces, esa se ha vuelto la nueva forma de esclavitud. Y digamos que, no quiero entrar en complots, ¿no? Pero las grandes élites lo saben. Y por eso es un modelo que se ha sostenido tanto en el tiempo. Porque el dinero es una idea que se mantiene en su gran mayoría dentro de las personas que saben utilizar ese concepto, esa idea, y mantienen controlado a todo el resto de la población que considera tener libertad porque gana cierto dinero al mes, y no se da cuenta que todos, vuelvo y digo, todos vivimos a menos de 3 meses de la bancarrota, la gran mayoría, ¿sí? Entonces, esa es la concepción que yo veo. Entonces, muchos ricos y muchos millonarios, de hecho, dicen que los ricos inventaron el dinero, los ricos inventaron esto, los ricos hicimos esto, ¿sí? Y uno va a ver y pues tienen razón en muchísimas partes. Y las personas no paramos de trabajar por eso. ¿Será que un rico está preocupado por el dinero? Dicen, no, pues porque tiene mucho dinero. Pero no necesariamente, simplemente sabe que en cualquier momento puede ganarlo porque ser millonario es una idea. Sí, eso lo vemos, por ejemplo, en muchos ricos que han caído en quiebra, muchísimos, todo el tiempo pasa. Y muchos de esos ricos, en menos de 2, 3 años, estaban más altos que antes. Vuelven y suben, vuelven y se ganan el dinero. Y uno dice, venga, pero yo, ¿por qué no puedo? Sí, porque ellos conocen esa idea abstracta, saben cómo manipularla, saben cómo usarla, ¿sí? Saben cuál es la magia de decirle a alguien, venga, le pago tanto por esto y al otro le digo, venga, le vendo esto por tanto y siempre va a ganar dinero, ¿sí? O sea, y ya después él se va a salir del sistema y va a decir, voy a poner una persona que haga lo que yo estaba haciendo y yo gano de todos, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, entonces por eso digo, simplemente es una idea abstracta que la gente no sabe usar. Muchos dicen, yo siempre he escuchado eso, ¿por qué no dan educación financiera en los colegios? Porque no les conviene. ¿A quién le conviene? A la sociedad en general, pero a las personas que controlan los mercados, que controlan los negocios, que tienen dinero, pues no. Entonces yo digo, por eso no se da educación financiera en los colegios, por ejemplo. Y para complementar un poco tu opinión ahí, hemos visto muchos nombres, ¿no? Que la Matrix, que el sistema, que Illuminati, los Illuminati, los masones, que puede que existan, pero no dejamos de ser seres humanos que están cediendo el control una y otra vez. No, yo en lugar de ponerle todos esos nombres y caer en conspiraciones, le pondría uno o dos, o el juego o simplemente naturaleza. Entonces juega el juego o pues entiende la naturaleza humana, una de las dos cosas. Precisamente, cuando yo hablo del sistema puede que no haya sido un grupo de personas sentado pensando cómo hacer el sistema. Sin una respuesta. Sí, el sistema se puede ir generando a partir de todo lo que ha pasado históricamente, nuestras evoluciones, nuestras connotaciones, y tal vez sí funciona muy bien que los ricos tengan el dinero porque saben cómo usarlo. Yo digo, bueno, mucha gente lo ha dicho, si repartimos todo el dinero que hay en todo el mundo equitativamente para todos, en menos de nada, de 2, 3 años, el dinero va a volver a estar sesgado hacia una sola parte. Entonces, por ejemplo, yo soy muy fiel creyente de que los subsidios, los regalos, nada de eso funciona. Eso no le funciona a la gente. A la gente hay que darles educación, ¿sí? Y pues bueno, o sea, para complementar, lo que quiero decir es que el sistema es producto, para mí, de lo que se ha ido construyendo como sociedad en general. O sea, no es que haya aparecido 5 hombrecitos allá, uy, no, voy a poner este dinero para que la gente viva pobre y otros ricos, obviamente. Pues no creo que eso sea así, pero... Y es una respuesta natural a cómo funcionan las cosas, porque si nosotros vamos a la naturaleza ya funciona a la perfección por sí sola, igual que el dinero. Entonces,
podemos estar dejando de dar quejas, de quejarnos, ¿no? De ser víctimas, como me decía alguna persona una vez, y comenzar a ser responsables, porque nosotros podemos ser parte de los que forjan esa identidad. Sí, no, y le comentaba a un compañero una vez en un momento que debatíamos sobre la mala fe que tienen algunas personas con respecto a personas que tienen buena fe. Y de hecho es para criticar una frase que se suele utilizar mucho aquí en mi país, que es el vivo vive del bobo. Básicamente ovejas y lobos. Entonces yo le planteaba a mis compañeros la siguiente idea. ¿Por qué no dejamos de vernos como si fuéramos depredadores y presas y vemos un camino más que es ser árboles, ¿no? Puede ser, el árbol siempre crece, el árbol siempre da frutos, el árbol siempre está tomando el sol, pero el árbol nunca está como ocultando el sol a otros árboles, porque todo está en un sistema balanceado. Nosotros podemos ser árboles y mientras crecemos observemos cómo los lobos y las ovejas se siguen matando entre ellos. ¿Por qué no buscamos otro camino? Que quizá ese camino siempre ha estado ahí, pero se nos dice una cosa que es, los millonarios siempre van a estar dominando a los pobres, pero realmente los millonarios quieren hacer eso. Ellos no les importa, ellos ya están en lo más alto, tomando la mayor cantidad de sol que pueden y creando frutos. Estos frutos pueden ser empresas, utilidades, productos. La gente necesita consumir. ¿Qué hace el millonario? Produce. Y eso lo vemos muchas veces incluso aquí en YouTube. ¿Por qué nosotros decidimos crear el podcast? Porque es que eventualmente cuando tú consumes tanta información, tienes que compartirla al mundo, tienes que hablarla con unos compañeros, tienes que decirle a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tus tíos, a tu familia, a tus amigos, tienes que decirle lo que has aprendido, porque así funciona la humanidad. Entonces volvemos a lo mismo, o entendemos el juego o entendemos la naturaleza humana. O juegan con nosotros. O dejamos que el juego se apodere de nosotros, de nuestra voluntad, y cedemos el control, que es de las cosas más importantes que como ser humano podemos tener, control. Con el control tú puedes seguramente hacer que ese activo que llamas activo a tu casa, pues genere más valor. Con el control podemos hacer que nuestra familia esté un poco mejor. Con el control podemos hacer que nuestro hijo crezca sanamente, si queremos o si tenemos el plan de ser padres o madres. Entonces, si nosotros no tenemos el control, vamos a estar aquí atrapados en un empleo, buscando oportunidades, yendo de un lugar a otro, pero necesitamos siempre eso porque, o sea... No tenemos una meta clara. Ajá. Si un padre o una madre se queda en un empleo 8 horas al día, llega cansado, ¿qué va a pasar con el hijo? No tiene crianza y va a volver a pasar lo mismo. Entonces recuperemos el control y busquemos oportunidades. El trabajo es una muy buena oportunidad, pero en los buenos ojos, en los ojos correctos. Entiendan el juego y verán que su empleo nunca será una roca en el camino. Es como la frase que dice, no la voy a citar literalmente porque no la recuerdo textualmente, pero es hasta que no tengamos el control de nuestras vidas, seguiremos llamando a la vida destino. Y es porque, digamos, se relaciona mucho con los hábitos, ¿no? Que las personas dicen, esa persona, los hábitos, tiene toda su vida ahí aferrada a una serie de tareas, pero ¿qué hay de las personas que no tienen esa serie de tareas? Van a quizás procrastinar a través de la televisión sin darse cuenta o van a estar un momentico en Instagram y se les va a convertir en una hora. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene el control, ¿no? ¿Quién es el que da las pautas para trazar el camino hacia el verdadero objetivo de su vida, ¿no? Entonces me gusta mucho esa frase. No, creo que va muy al caso, porque realmente el concepto de destino es básicamente eso, ceder el control, que alguien más piense por mí. Eso va para otro podcast, ¿no? Sí, para otro podcast. De hecho, vamos a grabarlo ya.